Hoy es nuestro 5º aniversario de boda. Ethan, mi marido, está en la cocina, algo que es una primicia en nuestra vida matrimonial. Lleva todo el día actuando de forma misteriosa, diciéndome que tiene una sorpresa para mí esta noche. Observo su espalda mientras se mueve por la cocina. El sol de última hora de la tarde entra por la ventana y dibuja un suave halo dorado a su alrededor. Lleva el delantal azul marino que le compré en Williams & Home, una escena tan cálidamente doméstica que podría ser un cuadro. Y, sin embargo, algo discordante golpea en lo más profundo de mí. Como periodista de investigación senior en el Washington Post, la sensibilidad al detalle ha dejado de ser una habilidad para convertirse en un instinto. Ethan, con sus dedos largos y delgados, siempre ha sido torpe en la cocina. Es el tipo de hombre que se queja de que cortar cebolla le deja las manos doloridas. Pero hoy se enfrenta con ambición a una comida de 4 platos, completa con un cóctel especialmente preparado al que ha bautizado como el beso de aniversario. El ambiente durante la cena es perfecto, orquestado por él con una precisión inquietante. Las velas parpadean, suena jazz suave desde el altavoz Sonos. Levanta su copa con frecuencia, sus ojos fijos en mí con un fervor intenso, sus palabras tejiendo una red de nostalgia por nuestros 5 años juntos y brillantes esperanzas para el futuro. Yo sonrío y respondo, pero esa sensación extraña no desaparece. Parece distraído, su mirada se desvía inconscientemente hacia el reloj de péndulo en la esquina. Esa ansiedad sutil choca con las palabras tiernas que salen de sus labios. Maya, espera aquí un momento, dice, con una sonrisa un poco demasiado brillante. Voy a salir al balcón a mezclar tu beso de aniversario. Se levanta y se dirige al balcón, que conecta con nuestro salón en Georgetown. Lo observo mientras saca ron, limas, menta y soda del carrito bar. Sus movimientos son fluidos y seguros, como los de un mixólogo profesional. Esto es más que extraño. Un hombre que no distingue la salsa de soja de la salsa Worcestershire se ha convertido de repente en un experto en cócteles. Cojo mi cámara réflex de la mesa auxiliar. Voy a hacerle unas fotos al guapo camarero, digo con una sonrisa. Hay que documentar este momento tan raro. Él no se opone, me da la espalda mientras se concentra en la coctelera. El sonido del metal chocando es nítido y agudo. Me muevo al otro lado del balcón, fingiendo buscar el mejor ángulo, jugando con la apertura y el enfoque. La música del salón es lo bastante alta como para cubrir la mayoría de los sonidos, pero quizá olvidó los audífonos de última generación que llevo. Una necesidad que adquirí tras un incidente en una asignación. Tienen una amplificación de sonido excepcional y cancelación de ruido. En ese momento, escucho la sutil vibración de su teléfono sobre la mesa de preparación. Lo coge y gira ligeramente el cuerpo, como para ocultarlo de mi vista. Baja la voz, pero mis audífonos captan la conversación fatal. Hola. Su voz tiene un matiz de impaciencia. Al otro lado, la voz de una mujer joven, nerviosa. Ethan, ¿ya has empezado? Relájate. La voz de Ethan baja aún más, como una serpiente siseando en la hierba. Todo va según el plan. ¿Está todo listo? ¿Estás segura de que es indetectable? Tengo miedo. Ethan suelta una risa corta y fría. Es un sonido cargado de una certeza heladora, de una crueldad final. No te preocupes. He investigado bien. El cloruro de potasio de alta pureza, ingerido por vía oral, se absorbe casi al instante. Se metaboliza en 1 hora. Incluso una autopsia solo mostrará un infarto masivo repentino. Es limpio. Indetectable. No habrá pruebas. Lo haré esta noche. Para mañana tendremos el dinero. Cloruro de potasio. Infarto. Indetectable. Cada palabra es como un pico de hielo clavándose en mis oídos, destrozando la hermosa y frágil ilusión de un matrimonio de 5 años que había construido con amor y confianza. La cámara pesada en mis manos parece pesar 1000 libras. El mundo a través del visor tiembla violentamente. Su atractivo perfil, desenfocado en el objetivo, de repente parece monstruoso y ajeno. Es casi pura memoria muscular, nacida de años enfrentando el peligro, lo que me permite obligarme a entrar en un estado de calma fría y dura en medio del terror y el shock aplastantes. Respiro hondo.
El aire frío de la noche quema mis pulmones, pero el escozor ayuda a despejar mi mente caótica. Soy Maya Evans. Una vez me infiltré durante 6 meses en una estafa piramidal para destapar su imperio fraudulento. Soy la periodista que destapó el escándalo financiero de Omnicorp. He recibido amenazas y he mirado al peligro de frente, pero nunca imaginé que la trampa más mortal se tendería en el lugar que llamo hogar. Y que quien sostiene el cuchillo es el hombre con el que he compartido la cama durante 1825 noches. No grito. No lo confronto. Ni siquiera dejo que mi tormento interior asome en mi rostro. Bajo la cámara en silencio. Luego, con un movimiento discreto y ensayado, presiono el interruptor del bolígrafo grabador en mi bolsillo. Es un hábito profesional que mantengo desde hace años. En cualquier situación incierta, asegura siempre la fuente primaria. Ethan cuelga el teléfono. Su rostro vuelve a adornarse con esa sonrisa dulce y amorosa. Camina hacia mí sosteniendo 2 copas de mojito de cristal, cada una decorada con una ramita de menta verde brillante. Maya, ven y prueba mi creación. Los 2 vasos Iqbal son idénticos, el líquido en su interior indistinguible. Me entrega uno y toma el otro. Sus ojos están fijos en el vaso que tengo en la mano, con una intensidad casi codiciosa. Como si no fuera una bebida, sino un boleto ganador hacia su futuro perfecto. Oh, vaya, olvidé las servilletas de cóctel. Se nos acabaron en la mesa, dice de repente, dándose una palmada en la frente con una disculpa teatral. Espera, voy a por unas a la despensa. Deja su propio vaso en la pequeña mesa redonda del balcón y vuelve rápidamente al salón. Esta es mi única oportunidad. En el momento en que se gira, siento como si la sangre en mis venas se congelara. Mi cerebro va a toda velocidad, analizando cada detalle. Se fue a propósito para darme tiempo a beberlo, para crearse una coartada. Mi mirada recorre los 2 vasos sobre la mesa. Están ahí como 2 víboras enroscadas, esperando en silencio a su presa. Mi corazón golpea con fuerza contra mis costillas, pero sé que este no es momento para el miedo. Con la mano más rápida y firme que consigo, alargo el brazo y cambio su vaso de la mesa por el que tengo en la mano. El cristal está frío y noto un ligero temblor en mis dedos. Tras hacer el cambio, saco un paño para lentes del bolsillo y, con calma deliberada, limpio el vaso que él había destinado para mí, borrando cualquier huella que pudiera haber dejado. Todo el proceso dura menos de 5 segundos. Para cuando vuelvo a sostener su vaso original, Ethan ya regresa del salón con un paquete nuevo de servilletas. La sonrisa en su rostro es impecable, pero en sus ojos hay un atisbo de duda, como si intentara confirmar si ya había dado el sorbo fatal. Sostengo su mirada y mi sonrisa florece aún más brillante que la luz de las velas. Ethan, por nuestro hermoso futuro. Salud. Ethan está claramente satisfecho con mi actitud colaboradora. El destello de sospecha en sus ojos se reemplaza al instante por júbilo. Sin dudarlo ni un segundo, toma el vaso de la mesa, el que originalmente era para mí, y lo choca con el mío, produciendo un sonido limpio y musical entre nosotros. Me mira con profundo afecto y luego inclina la cabeza hacia atrás y se bebe el mojito de un solo trago. Su nuez sube y baja. No se desperdicia ni una gota. Lo observo. Observo cómo el líquido letal desciende por su garganta y entra en su cuerpo. Mi corazón no siente nada, solo una quietud fría, casi cruel. Sonrío, llevo el vaso a mis labios y dejo que mi calor tempele el borde. Luego, con la excusa de girarme para dejar el vaso, escupo el sorbo de líquido en un paño húmedo que ya tenía preparado, lo arrugo con naturalidad y lo escondo en la hendidura de un cojín del sofá. ¿Qué tal estaba?, pregunto, sentándome de nuevo en la mesa, apoyando la barbilla en la mano como una esposa ansiosa por el elogio de su marido. Increíble, dice Ethan, chasqueando los labios con satisfacción, el rostro lleno de orgullo. ¿Ves? Parece que tengo un talento oculto. Mientras habla, mira de reojo el reloj de la pared. 7:45 de la tarde. Según la llamada, la ventana metabólica de 1 hora significaba que a las 8:45 todo habría terminado. La siguiente hora se alarga como una eternidad. Antes de seguir, quiero decirte algo importante. El 94% de quienes esta historia no están suscritos.
Eso significa que si no te suscribes en este momento, probablemente nunca vuelvas a ver este canal. Así que suscríbete, activa la campanita, y asegúrate de no perderte lo que está por venir. Ahora sí, continuemos. Charlamos como la pareja más amorosa, recordando el pasado. Habla de cómo nos conocimos, de lo nervioso que estaba cuando me propuso matrimonio. Describe cada detalle con tanta viveza, como si todo ese amor fuera real. Si no hubiera escuchado personalmente esa llamada, habría caído por completo en su magistral actuación. Yo escucho en silencio, añadiendo alguna palabra aquí y allá, mientras mi mente calcula fríamente el tiempo. Mis ojos no se apartan de su rostro, captando cada cambio sutil. Su mirada empieza a perderse. Sus temas se vuelven inconexos. Mira el reloj con más frecuencia, cada gesto un poco demasiado deliberado. Está esperando a que el veneno haga efecto. Esperando que yo me marchite ante sus ojos como una flor arrancada del tallo. El tiempo avanza segundo a segundo. 8:10 de la tarde. Habla menos. Un fino sudor aparece en su frente. 8:20 de la tarde. Su rostro palidece. La mano con la que levanta el vaso de agua empieza a temblar ligeramente. 8:30 de la tarde. De repente se lleva la mano al pecho, su respiración se vuelve pesada. Me mira, sus ojos llenos de incredulidad, y me encuentra mirándolo. Mi rostro es una máscara de salud rosada y preocupación sincera. Ethan, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Pregunto con suavidad, mi voz cargada con la dosis perfecta de alarma. No, nada, nada, fuerza una sonrisa que parece más dolorosa que una mueca. Quizás solo estoy cansado hoy. La confusión en sus ojos se profundiza, reemplazada lentamente por una emoción más honda, el miedo. No entiende por qué es él quien presenta los síntomas cuando debería ser yo. Algo falló con el veneno, o no se atreve a pensarlo. 8:45 de la tarde. La hora de mi muerte que él había fijado ha llegado. Yo estoy sentada frente a él, perfectamente bien. Él, en cambio, apenas puede hilvanar una frase completa. Un entumecimiento evidente se extiende por sus manos y pies. Sus labios adquieren un tono azulado. Cada respiración parece exigirle la poca fuerza que le queda. Me mira con un pánico desesperado e incrédulo. Intenta ponerse de pie, pero sus extremidades no responden. Ethan, ¿qué te está pasando? No me asustes. Me levanto y corro hacia él. Mi rostro es la viva imagen del pánico. Se desploma en el suelo, su cuerpo comienza a convulsionar. Un sonido áspero sale de su garganta, como un pez boqueando fuera del agua. Con su último resto de fuerza, levanta una mano temblorosa y señala el botiquín en la esquina del salón. Pide ayuda, pero no puede decir la verdad. No puede confesar que ha sido envenenado, porque eso sería admitir su intento de asesinato. Su única esperanza es que yo, como una esposa normal, piense que es un infarto y busque nitroglicerina. Miro su rostro retorcido por el dolor. Mi corazón es un vacío helado. No voy al botiquín. En su lugar, me arrodillo lentamente a su lado, me acerco a su oído y susurro con una voz que solo nosotros dos podemos oír. Ethan, los síntomas que tienes ahora mismo son exactamente como el infarto que describiste por teléfono, ¿verdad? Mis palabras caen sobre él como un rayo en su conciencia que se apaga. Sus pupilas se contraen violentamente. Su cuerpo se tensa. Sus ojos, nublados por la falta de oxígeno, se llenan de un abismo de terror. Por fin lo entiende. Desde el momento en que alcé mi copa para brindar, ya había perdido. Me levanto, saco el teléfono y marco tranquilamente el 911. Cuando la operadora responde, mi voz se quiebra de inmediato, llena de pánico e impotencia. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi marido acaba de desplomarse. Nuestra dirección es. Parece que está teniendo un infarto. No puede respirar. Por favor, vengan rápido. Doy deliberadamente una causa errónea, dirigiendo la respuesta de emergencia hacia un evento cardiovascular. Sé que eso comprará más tiempo valioso para que las toxinas se metabolicen. Tras colgar, miro a Ethan en el suelo, semi-inconsciente, los labios entreabiertos por el dolor.
No le dedico ni una mirada más. Camino hacia el dormitorio y abro la caja fuerte. Dentro, varias pólizas de seguro de vida están perfectamente apiladas. En la línea de beneficiario de cada una, el nombre es claro, Ethan Cole. El pago total, $5 millones. Saco el teléfono y fotografío meticulosamente cada página de los contratos. Luego la subo de inmediato a mi nube privada y a una cuenta de correo cifrada independiente. Una doble copia de seguridad. Justo cuando termino, el aullido distante de una sirena de ambulancia corta la noche. Me aliso el cabello ligeramente desordenado y me pellizco el muslo con fuerza. Mis ojos se llenan al instante de lágrimas. Para cuando salgo del dormitorio, me he transformado de nuevo en la esposa ansiosa, indefensa y profundamente devota, Maya Evans. La sirena se detiene de golpe abajo, seguida del sonido de pasos pesados y urgentes. Cuando llaman a la puerta, corro a abrir, el rostro surcado de lágrimas, la voz temblorosa. Por favor, ayuden a mi marido. 2 técnicos de emergencias entran corriendo, con movimientos rápidos y profesionales. Comienzan de inmediato una evaluación preliminar de Ethan, comprobando la presión arterial, el pulso y la respuesta pupilar. El paramédico principal, un hombre de mediana edad, pregunta mientras trabaja, ¿tiene el paciente algún historial médico previo? No, nada, digo, interpretando a la perfección el papel de esposa destrozada. Siempre ha estado muy sano. Estábamos celebrando nuestro aniversario de boda cuando de repente se desplomó. Enfatizo deliberadamente la palabra de repente, pintando el evento como algo totalmente inesperado. Dijo por teléfono que sospechaba un problema cardíaco. Pregunta el técnico más joven. Yo solo estaba suponiendo, digo, secándome los ojos con el dorso de la mano, completamente perdida. Se llevaba la mano al pecho y decía que no podía respirar, y parecía como los infartos que he visto en la tele. Por favor, tienen que salvarlo. El paramédico frunce el ceño. Sus constantes son extremadamente inestables. La presión está cayendo y el ritmo cardíaco es caótico. Da una orden inmediata. Preparen el desfibrilador. Administren una dosis de Epistat. Tenemos que movernos ya. Lo suben a la camilla y se dirigen rápido hacia la puerta. Cojo una chaqueta y lo sigo, llorando con tanta intensidad que parezco a punto de derrumbarme por completo. Cuando la camilla entra en la ambulancia, los ojos de Ethan parecen abrirse un instante. Su mirada turbia se posa en mí, una mezcla de odio, miedo y una débil súplica de ayuda. Quiere decir algo, pero la falta de oxígeno lo deja mudo. Le sostengo la mirada, mi rostro es una máscara de preocupación infinita. Pero al inclinarme cerca, bajo la cobertura del ruido de la ambulancia, susurro para que solo él me oiga, Ethan, aguanta. Cuando lleguemos al hospital, los médicos harán todas las pruebas. Estoy segura de que descubrirán qué es lo que pasa. Pongo un énfasis especial en las palabras descubrirán qué es lo que pasa. Tal como pretendía, el último destello de esperanza en sus ojos muere, sustituido por una desesperación absoluta. Lo entiende. Una vez en el hospital, cuando los médicos se den cuenta de que no es un simple infarto, lo que le espera es un destino mucho más aterrador que la muerte. El asesinato perfecto e indetectable que diseñó para mí se ha convertido ahora en una jaula ineludible que lo encierra por completo. Las puertas de la ambulancia se cierran de golpe frente a mí. Dentro, las máquinas pitan, los paramédicos intercambian jerga médica a toda velocidad. El aire está cargado de tensión. Me siento en un pequeño asiento en la esquina, con las manos fuertemente entrelazadas, mi cuerpo balanceándose con el movimiento del vehículo. No aparto la vista del hombre en la camilla. No estoy llorando. Las lágrimas reales se secaron en el momento en que escuché esa llamada. Ahora estoy tan tranquila como una observadora, como una periodista documentando una escena. Veo cómo le colocan una máscara de oxígeno, veo cómo una aguja gruesa perfora el dorso de su mano, veo cómo el suero gotea medicación en sus venas. Todo esto estaba destinado a mí. Señora, la condición del paciente es extremadamente crítica, me dice el paramédico principal en un momento de calma. Puede que vaya directo a la sala de trauma. Tiene que prepararse. Alzo la vista de inmediato,
Mis ojos se llenan de lágrimas frescas. Mi voz tiembla al preguntar, doctor, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan grave? Los síntomas sí parecen un fallo cardíaco agudo, pero algunos parámetros no cuadran, responde con cautela. El reflejo pupilar es lento y hay indicios de depresión del sistema nervioso central. Tendremos que hacer un análisis toxicológico completo en el hospital. Un análisis toxicológico, repito, fingiendo sorpresa, como si no entendiera el término. ¿Quiere decir que podría haber sido envenenado? El paramédico me mira, evitando responder directamente. ¿Comió algo inusual esta noche o estuvo en contacto con algún químico? Esta es la oportunidad perfecta. No puedo ser yo quien llame a la policía, parecería demasiado calculado, pero que la posibilidad la plantee un profesional médico resulta totalmente natural. Bajo la cabeza, fingiendo rebuscar en mi memoria. Luego, con un matiz de duda, digo, la cena fue normal, comida casera. Ah, espera. Después de cenar, él me preparó un cóctel. Lo llamó el beso de aniversario. Él también tomó uno. ¿Podría haber sido la bebida? Introduzco con habilidad el dato de que él también bebió, señalando una posible fuente del veneno y colocándonos a ambos como posibles víctimas, limpiándome temporalmente de sospecha. Un cóctel, el ceño del paramédico se frunce aún más. ¿Tenía ingredientes complejos? No lo sé muy bien. Creo que llevaba ron, lima, menta, cosas muy comunes, respondo con cuidado, evitando cualquier mención al cloruro de potasio. El paramédico asiente, no hace más preguntas, pero el destello de pensamiento en sus ojos me dice que mis palabras han echado raíces. Una vez plantada, la semilla de la sospecha crecerá en la mente de un profesional. Insistirá en el análisis toxicológico más completo, y eso es exactamente lo que quiero. La ambulancia entra a toda velocidad en la zona de urgencias del hospital. Las puertas traseras se abren de golpe y una ráfaga de aire frío nos golpea. Sacan la camilla, las ruedas chirrían contra el pavimento. Salto y lo sigo apresuradamente. Las puertas automáticas de urgencias se abren, revelando un mundo de luz blanca cegadora y el olor abrumador y sofocante a desinfectante. Cuando Ethan entra en la unidad de trauma, una enfermera me detiene. Me apoyo en la pared fría y dejo escapar un largo suspiro. La tensión que me ha mantenido rígida durante horas empieza por fin a aflojarse. El primer paso ha sido un éxito. No solo he sobrevivido, sino que lo he entregado al hospital, colocándolo al borde mismo del radar de las fuerzas del orden. Lo que viene ahora es una guerra silenciosa librada entre las paredes blancas de este hospital. El pasillo frente a la unidad de trauma es un teatro condensado de emociones humanas, cargado de ansiedad, tristeza y olor a desinfectante. Me siento en un banco frío, con las manos juntas en el regazo, pareciendo cualquier familiar preocupado. Por dentro, mi mente es un mar de calma sin precedentes. Repaso cada detalle desde el momento en que escuché la llamada hasta ahora, asegurándome de que no haya fallos. Tras cerca de una hora que se siente como una vida entera, las puertas de la unidad de trauma se abren y un médico joven sale, quitándose la mascarilla, el rostro marcado por el cansancio. Me levanto de inmediato y corro hacia él. Doctor, ¿cómo está mi marido? Lo hemos estabilizado por ahora, dice, que es solo la mitad de lo que quiero oír. Pero su estado sigue siendo muy complejo. Nuestra evaluación preliminar es que esto no fue un simple evento cardíaco. Es más consistente con un envenenamiento. ¿Envenenamiento? Finjo sorpresa e incredulidad a la perfección. ¿Cómo puede ser? Comimos exactamente lo mismo. Eso es lo que tenemos que preguntarle a usted, dice el médico con expresión seria. Detectamos una concentración extremadamente alta de iones de potasio en su sangre, muy por encima del rango normal. Esa fue la causa principal del paro cardíaco. Sospechamos un envenenamiento por cloruro de potasio. Es una sustancia de control estricto que se utiliza normalmente para inyecciones médicas. Es imposible que aparezca en una dieta diaria. Según el protocolo del hospital, tenemos que informar a la policía. Ahí está, pienso. Todo avanza exactamente como planeé. No muestro alegría. Al contrario, adopto un tono de casi colapso. ¿La policía? ¿Cómo puede ser, doctor?
¿Está seguro de que no se equivoca? ¿Cómo podríamos tener algo así en casa? Solo informamos basándonos en los resultados de las pruebas. Los detalles deberán investigarlos la policía, dice, dándome una palmada consoladora en el hombro antes de marcharse. Me apoyo en la pared y me dejo deslizar lentamente hasta quedar en cuclillas en el suelo, con el rostro enterrado entre los brazos, los hombros sacudiéndose como si llorara en silencio. Las enfermeras que pasan y otras familias me miran con compasión. Nadie sabe que, bajo esta fachada de dolor, se esconde una mente tan fría y afilada como el bisturí de un cirujano. A Ethan lo trasladan a la unidad de cuidados intensivos, sin visitas permitidas por ahora. Al poco, 2 policías uniformados llegan al hospital. Tras un informe de los médicos, vienen a buscarme. Señora Maya Evans, pregunta el agente principal, un hombre de mediana edad, mandíbula cuadrada y ojos cortantes. Sí, respondo alzando la vista, con los ojos rojos e hinchados, la voz quebrada. Somos detectives del MPD. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre el envenenamiento de su esposo, Ethan Cole. El hospital ha presentado un informe. Detectives, yo de verdad no sé nada, digo, poniéndome de pie y tambaleándome un poco, como si fuera a desmayarme del shock. No se alarme, señora, es solo una investigación rutinaria, dice la agente joven, una mujer, sujetándome con suavidad. ¿Puede contarnos con detalle qué comieron y qué bebieron usted y el señor Cole esta noche? Repaso el menú de la cena y los mojitos preparados especialmente, omitiendo, por supuesto, el detalle de que cambié los vasos. Ethan preparó las 2 bebidas él mismo, enfatizo. Cada uno tomó una y las bebimos casi al mismo tiempo. ¿Por qué él estaría envenenado, y yo estoy perfectamente bien? Planteo yo misma la pregunta más crucial, colocándome como una víctima desconcertada. Los detectives toman notas. ¿Ha pasado algo inusual en sus vidas últimamente? ¿Se han ganado algún enemigo? Niego con la cabeza, y luego dudo, como si acabara de recordar algo. Ethan, creo que últimamente ha tenido problemas financieros. Empezó una pequeña consultora, pero un proyecto grande se cayó. Creo que tenía deudas. ¿Podría haber sido alguno de sus rivales de negocios? Desvío con habilidad la investigación hacia factores externos, creando la imagen de Ethan como posible víctima de sabotaje corporativo. Esto es para evitar que él se desespere y se vuelva contra mí. Necesito que crea que, si nos mantenemos en la misma historia, culpando a un tercero inexistente, todavía puede tener una oportunidad. Tras la entrevista, la policía me informa que irá a nuestra casa para hacer una inspección de la escena y que yo debo quedarme en el hospital. Asiento y los veo marcharse. A la mañana siguiente, la condición de Ethan se estabiliza y lo trasladan de la UCI a una habitación normal. Está despierto, pero el calvario del lavado de estómago y la reanimación lo ha dejado frágil como el papel. Cuando entro, está tumbado en la cama, mirando en blanco al techo. Al verme, sus ojos turbios se mueven con una mezcla compleja de odio, miedo y la confusión aturdida de un superviviente. Cierro la puerta, dejo el termo que traje en la mesilla y digo en voz baja, «¿Estás despierto? El médico dijo que puedes tomar líquidos claros. Te hice un caldo». Mi tono es tan suave como si nada hubiera ocurrido. Él no responde, solo me mira, los labios moviéndose para formar un sonido áspero y ronco. «¿Por qué? ¿Por qué?», repite. «¿Por qué qué?», pregunto, acercando una silla a su cama y encontrándome con su mirada con calma. «¿Por qué fui yo el que se envenenó?», pregunta, con las palabras saliéndole a duras penas. Sonrío, una sonrisa completamente vacía de calor. «Ethan, ¿de qué estás hablando? El médico dijo que los 2 fuimos envenenados. Solo que yo tengo una constitución más fuerte, así que no tuve reacción». Miento con la cara más tranquila, difuminando los límites de lo ocurrido. Él claramente no me cree, luchando por incorporarse. Tú cambiaste las bebidas. Yo cambié las bebidas. Alzo una ceja con sorpresa fingida. Saco mi teléfono, abro un archivo de vídeo y se lo pongo delante. En la pantalla está la grabación que hice anoche con mi cámara, de él preparando los cócteles. El ángulo es claro, la luz perfecta. «Mira, Ethan»,
Este es el vídeo que te grabé anoche. Tú mismo preparaste 2 bebidas. Dejaste una en la mesa y me entregaste otra a mí. De principio a fin, yo nunca toqué tu vaso. La policía también lo ha visto. Dijeron que podría usarse como prueba. Él se queda mirando el vídeo, los ojos abriéndose, el color desapareciendo de su cara. No lo recuerda. En su estado de nerviosismo y excitación extremos, no puede recordar qué vaso me dio y cuál dejó en la mesa. Mi vídeo, combinado con su memoria confusa, crea un bucle probatorio devastador para él. No, imposible, murmura para sí. Guardo el teléfono, me inclino un poco más y continúo en una voz que solo nosotros podemos oír. Ethan, la policía ha abierto un caso. Sospechan que alguien te envenenó a propósito. ¿Te cruzaste con alguien últimamente? Tal vez esos tiburones a los que les debes dinero. Él alza la vista de golpe, un destello de pánico en sus ojos. Lo capto. Ahora mismo, tú y yo estamos en el mismo bando. Continúo con mi tono calmado y suave, diciendo las palabras más frías. Piénsalo bien. Culpar a un tercero inexistente es tu única salida. Si no, intento de asesinato de tu propia esposa. ¿Qué crees que concluirá la policía? ¿Y qué crees que parecerá esa póliza de seguro de $5 millones entonces? Mis palabras son como un bisturí de precisión, diseccionando uno por uno sus argumentos patéticos y sus esperanzas. Me mira, su expresión pasando del terror a la dependencia. Frente a la muerte y la cárcel, no tiene otra opción que agarrarse al salvavidas que le he tendido. Ahora dime, digo, adoptando el porte profesional de una periodista que realiza una entrevista exclusiva. ¿Quién te dio el cloruro de potasio? Ethan está completamente roto. Ante la amenaza de morir o enfrentar una larga condena, su escasa inteligencia y sus planes astutos no son rival. Me mira como un hombre que se ahoga, aferrándose a un trozo de madera, aun sabiendo que esa madera podría hundirlo en cualquier momento. Fue Jessica, susurra al fin, pronunciando un nombre. Jessica. Repito el nombre en mi mente, mi base de datos interna, haciendo una búsqueda rápida. El nombre me resulta totalmente desconocido. Creía conocer el círculo social de Ethan, pero está claro que solo conocía la punta del iceberg que él me dejaba ver. ¿Quién es ella? Insisto, con la voz tan tranquila como si habláramos del tiempo. Es enfermera en un spa médico, dice, evitando mis ojos, la voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Nos conocemos desde hace 6 meses. 6 meses. Repito. Qué bonitos 6 meses. Mientras yo me preocupaba por su carrera y planeaba nuestro futuro, él estaba en brazos de otra mujer, conspirando para matarme. Un dolor agudo me atraviesa el pecho, pero aplasto esa oleada de emoción. Este no es momento de duelo. Es momento de reunir información y tejer mi red. Ella consiguió el cloruro de potasio en la clínica. Él asiente. Dijo que era difícil de conseguir, pero que uno de los médicos de su clínica era descuidado con el inventario. Robó una pequeña cantidad y la molió hasta hacerla polvo. Este plan lo idearon juntos. Mi voz sigue estable, pero cada palabra es una astilla de hielo. Fue idea de ella. Ethan se apresura a echarle la culpa, una táctica común en hombres como él. Dijo que si tú tenías un accidente, el dinero del seguro resolvería mis problemas de deudas y entonces podríamos estar juntos. ¡Qué historia de amor tan conmovedora! Me burlo por dentro, pero mantengo la expresión neutra. La policía ha abierto una investigación. Revisarán registros financieros, registros telefónicos. Esa Jessica no puede ocultarse. Tenemos que alinear nuestra historia ahora. Me levanto y paseo por la habitación como una abogada analizando un caso para su cliente. Me detengo, lo miro y digo, palabra por palabra. A partir de este momento, tienes que recordar esto. Tú y Jessica solo sois amigos casuales. Te estaban amenazando unos tiburones. Así que fuiste a pedirle ayuda, con la esperanza de conseguir algo para defensa personal, como gas pimienta. Y te envenenaron porque uno de esos tiburones inexistentes se metió en nuestra casa sin que tú lo supieras y echó algo en las bebidas. El objetivo eras tú, y yo tuve suerte.
Es una historia llena de agujeros, pero por ahora es la única que puede alejarnos temporalmente del crimen a los dos. Te convierte a ti de asesino en víctima, y a Jessica de cómplice en una peona inconsciente, y yo quedo como la superviviente afortunada. Ethan me mira, los ojos llenos de gratitud y dependencia. Maya, sabía que todavía me amabas. Casi me río en su cara. La palabra amor en sus labios es el mayor insulto. No respondo a su declaración, solo se lo recuerdo con frialdad. Piensa cada detalle de esa historia. Tienes que responder cada pregunta de la policía siguiendo este guión. Una sola palabra mal dicha y se acabó todo para los dos. Sin mirarlo más, me doy la vuelta y salgo de la habitación. En cuanto estoy fuera, encuentro un rincón vacío y escribo rápidamente todo el contenido de nuestra conversación, lo cifro y lo envío a mi nube. Esto no va de confianza. Va de pruebas. Un hombre como Ethan podría volverse contra mí en cualquier momento para salvarse. Necesito un registro de que admitió la existencia de Jessica. Esa tarde, la policía vino a verme otra vez. Esta vez traían los hallazgos preliminares de la inspección. Señora Evans, encontramos un pequeño frasco sin etiqueta en el fondo de la basura de su cocina, dijo el detective principal, con expresión grave. El laboratorio confirmó que el polvo residual coincide con la sustancia hallada en la sangre de su esposo. Es cloruro de potasio de alta pureza. Yo finjo una conmoción extrema al instante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría haber algo así en nuestra casa? También levantamos una huella dactilar clara del frasco, continuó el detective. La pasamos por la base de datos. La huella pertenece a su esposo, Ethan Cole. Sus palabras me golpean como una bomba. Me tambaleo hacia atrás, teniendo que apoyarme en la pared para no caer. Miro al detective, los ojos llenos de dolor e incredulidad. No, eso es imposible. Ethan, ¿por qué iba a hacerse daño a sí mismo? Mi actuación es impecable, una esposa devota, en shock, destrozada, negándose por completo a aceptar que su marido pudiera haber intentado suicidarse. No hemos descartado esa posibilidad, dijo la agente, observando mi reacción. Pero no encontramos nota de suicidio y, por la dosis, encaja más con un homicidio planeado. Señora Evans, su esposo ha estado actuando raro últimamente. ¿Alguna señal de depresión? ¿Mencionó hacer testamento? Niego con la cabeza, las lágrimas bajando por mi cara. No, nada en absoluto. Estábamos planeando un viaje para el mes que viene. ¿Cómo podría? Detectives. Alguien tuvo que haberle tendido una trampa. Debieron ser esos tiburones. Lo amenazaron. Le dijeron que lo matarían si no les pagaba. Meto sin esfuerzo el guión que fabriqué para Ethan. Los dos detectives se miran. Está claro que mi declaración les abre otra vía. Esos tiburones. ¿Puede darnos detalles? Les doy un resumen breve del negocio de Ethan y de cómo pidió dinero a prestamistas depredadores. Y, como sin querer, se me escapa que le pidió ayuda a una amiga, una enfermera llamada Jessica, esperando conseguir algo como gas pimienta para defenderse. Ahora he reformulado el cloruro de potasio como si fuera un asunto de defensa personal, minimizando aún más el papel de Jessica y haciendo que parezca una amiga inocente atrapada en el fuego cruzado. Mi objetivo es que la policía crea que la pista que lleva a Ethan y a Jessica es un montaje, y que el culpable real es ese tercero inexistente. Cuando la policía se marcha, le envío de inmediato un mensaje a Ethan actualizándolo sobre los hallazgos y mi declaración, diciéndole que mantenga la misma historia. Él responde rápido con un vale, seguido de gracias, gracias, gracias. Me quedo mirando esas palabras, sintiendo solo una ironía amarga. No lo estoy ayudando. Estoy tejiendo una jaula más intrincada para él. Ahora el foco principal de la policía será investigar a los supuestos tiburones, y eso me compra el tiempo precioso que necesito para encontrar a la verdadera cómplice, Jessica. No puedo esperar a que lo haga la policía. Como periodista, tengo mis propias fuentes y mis propios métodos. Vuelvo a la redacción del Post y uso nuestras bases de datos internas. Saco información de todas las enfermeras llamadas Jessica en el área de DC, cruzando edad y lugar de trabajo.
Reduzco el objetivo hasta un spa médico privado de alto nivel en Chevy Chase llamado Venus Aesthetics. No actúo de inmediato. En su lugar, llamo a un amigo que trabaja en el Departamento de Salud de DC. Tiene acceso a información más restringida. Oye, Mark, ¿puedes hacerme un favor? Necesito que revises si hay una enfermera llamada Jessica en Venus Aesthetics, en Chevy Chase. Y también, ¿puedes ver si puede sacar sus registros recientes de compra y uso de fármacos, específicamente de cloruro de potasio? Hay una pausa al otro lado. Luego la voz de Mark, grave. Maya, ¿por qué me pides eso? El cloruro de potasio es una sustancia controlada de alto riesgo. El mal uso es un delito grave. Estoy trabajando en una historia, respondo con calma. Es un asunto de vida o muerte. La investigación policial sobre ese tercero inexistente se estrelló contra un muro. Los números de teléfono que Ethan dio de los supuestos tiburones estaban desconectados o eran imposibles de rastrear, claramente inventados para sostener su historia. Inevitablemente, la sospecha volvió a enfocarse en Ethan y en mí. Los detectives empezaron a interrogarme una y otra vez, hurgando en cada detalle de aquella noche, buscando grietas en mi testimonio. Yo me mantuve serena, interpretando el papel de esposa victimizada a la perfección. Mi dolor, mi confusión, mi defensa de mi marido, todo parecía tan real. Pero sabía que esta farsa no podía durar para siempre. La policía no es tonta. Tarde o temprano encontrarían las inconsistencias lógicas. Tenía que encontrar a Jessica, y rápido. Entonces, Ethan empezó a entrar en pánico. A través de un familiar que vino a visitarlo, me pasó una nota a escondidas. En ella, con letra temblorosa, estaban las palabras, el frasco. Ahora lo recuerdo. Tiré el frasco del polvo a la basura de la cocina. La policía lo encontrará. Miré la nota y sonreí con frialdad. Por fin recordó. Demasiado tarde. La policía no solo había encontrado el frasco, también había sacado su huella. Pero no se lo dije. En cambio, decidí usar su miedo. Le respondí enseguida en otro papelito. No entres en pánico. La policía aún no ha registrado la casa. Solo me han interrogado en el hospital. Encontraré la forma de volver y deshacerme de eso ahora. Creé deliberadamente una sensación de urgencia, haciendo que pareciera que yo corría a cubrirle las huellas para ganarme su confianza aún más. En realidad, no pensaba volver a casa. Sabía que nuestra casa de Georgetown probablemente estaba vigilada por agentes de paisano. Necesitaba una razón creíble para salir del hospital, y una razón que atrajera a Jessica hacia la luz. Marqué el número de la madre de Ethan. Carol, que vivía en una zona rural de Ohio, nunca me había querido, considerando mi carrera exigente un insulto a su idea de esposa adecuada. En cuanto contestó, rompí a llorar. Carol, tienes que venir. Es Ethan. Ha pasado algo terrible. Le conté toda la historia, adornada, por supuesto, con la versión que yo había fabricado. Ethan, la víctima de un rival de negocios despiadado, envenenado y ahora luchando por su vida. Al otro lado, ella gritó y lloró, prometiendo tomar el primer autobús a DC. Cuando colgué, le envié un mensaje a Ethan. Tu madre viene de camino. Tienes que conseguir que Jessica vaya a la casa y se deshaga de ese frasco antes de que ella llegue. Cuando tu madre esté aquí, habrá demasiada gente. Será imposible. Lo puse bajo una presión enorme y mordió el anzuelo. Respondió casi al instante. Vale, la contacto ahora mismo. Casi podía verlo en su cama del hospital, escribiendo frenéticamente a su amante. Mientras tanto, yo estaba con mi iPad, observando con calma cada palabra que él tecleaba aparecer en mi pantalla, gracias a un registrador de teclas sincronizado en la nube que le había instalado en el teléfono meses atrás para una investigación. Jess, necesito tu ayuda. El frasco con el polvo sigue en la basura de la cocina en mi casa. La policía podría registrar en cualquier momento. Tienes que ir a por él y deshacerte de inmediato. La dirección es: la llave de repuesto está debajo del felpudo. El mensaje se envió, y yo no lo intercepté ni lo borré. De hecho, quería que Jessica se diera prisa porque,
5 minutos antes de que Ethan mandara ese mensaje, yo había usado un teléfono desechable para hacer una llamada anónima al 911, reportando a una joven sospechosa intentando entrar en una casa adosada en esa misma dirección. Ahora era una carrera contra el tiempo. ¿Encontraría a Jessica el frasco primero, o la policía la atraparía en el acto? Me senté en un banco del pasillo del hospital, por fuera ansiosa por la llegada inminente de mi suegra. En realidad, llevaba un micro auricular escondido, dándome actualizaciones de tráfico en tiempo real de un amigo en la división de tráfico de la ciudad. Atención todas las unidades. Un Volkswagen Beetle blanco, matrícula, circula a alta velocidad desde las inmediaciones de Venus Aesthetics hacia Georgetown. Vigilen y reporten ubicación. Esa era ella, el coche de Jessica. Un Beetle blanco y adorable, perfecto para su imagen de ángel de blanco. Me levanté y caminé hacia una ventana que daba a la calle. Unos 20 minutos después, 2 patrullas, con las luces encendidas, salieron disparadas desde el hospital en dirección a mi casa. Casi al mismo tiempo, me llegó otro mensaje por el auricular. El vehículo objetivo ha entrado en la zona residencial indicada. El pez estaba en la red. Yo no corrí a casa a ver el espectáculo. Necesitaba una coartada perfecta. Volví a la habitación de Ethan. Él miraba su teléfono con ansiedad, esperando noticias de Jessica. ¿Alguna novedad?, pregunté en voz baja. Dice que ya casi llega, murmuró Ethan, la voz seca de nervios. Bien, asentí. Acerqué una silla y empecé a pelarle una manzana, hablando de cosas sin importancia. Ethan, ¿cuándo te mejores? ¿A dónde vamos de vacaciones? Yo pensaba en algún sitio con playa. Usé la conversación más mundana para mantenernos a él y a mí en esa habitación cada segundo, captados por las cámaras de seguridad del hospital en todo momento. Una prueba de mi inocencia. Unos 10 minutos después, sonó el teléfono de Ethan. Era Jessica. Él contestó de inmediato, con un susurro bajo. ¿Lo conseguiste? Al otro lado, la voz de Jessica venía ahogada en lágrimas y terror. Ethan, la policía me arrestó. Dijeron que estaba intentando entrar a la fuerza. Acabo de llegar a tu puerta. Ni siquiera había tocado la llave. Y ellos aparecieron de la nada. El color se le fue a Ethan. Plaf. El teléfono se le resbaló de la mano y se estrelló en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?, pregunté, saltando con alarma fingida. Él me miró devastado, los labios temblándole, incapaz de formar una sola palabra. No entendía cómo la policía podía haber estado allí justo en ese momento. No entendía cómo cada movimiento suyo parecía acabar exactamente dentro de otra trampa hecha a medida. Me agaché y recogí el teléfono. La pantalla seguía encendida. La llamada seguía conectada. Me lo llevé al oído y escuché la voz severa de un agente al otro lado. Señora, diga su nombre y por qué estaba usted en este lugar. Corté la llamada y dejé el teléfono en la mesilla. Luego le acaricié con suavidad la mejilla cenicienta. No tengas miedo, Ethan, lo calmé. Debe de ser un malentendido. La policía se equivocó. Tu amiga solo tiene que explicar que le pediste que fuera a la casa a recoger algo para ti, y todo se arreglará. Mis palabras sonaban a consuelo, pero en realidad eran un nuevo conjunto de instrucciones. Le estaba diciendo que contactara a la policía para confesar que él fue quien envió a Jessica a la casa. Al hacerlo, la libraría del cargo de allanamiento, pero también estaría sellando su relación como cómplices con sus propias palabras. Como un hombre aferrándose a un salvavidas, Ethan tanteó el botón de llamada a enfermería. Tenía que ver a la policía. Tenía que aclarar el malentendido. Tenía que salvar a su amante, sin saber que cada palabra que dijera sería otra pincelada en el lienzo de su propia condena. A Jessica la llevaron a la comisaría local. Gracias a la aclaración de Ethan, la sospecha pasó rápidamente de robo a que ella fuera persona de interés en el caso de envenenamiento. La metieron en una sala de interrogatorios, aislada del mundo exterior. Yo sabía que era mi mejor oportunidad para llegar a ella. No podía ir como familia de la víctima. Eso levantaría sospechas. Necesitaba una identidad más profesional, más legítima. Una periodista.
Volví al Post y encontré a mi editor, un hombre de finales de los 50 que había pasado la vida en las trincheras del periodismo. No le oculté nada. Le expuse toda la historia, la versión del intento de asesinato, y le hice mi petición. Quería que el periódico cubriera oficialmente el extraño caso de envenenamiento, conmigo como reportera principal. Mi editor escuchó en silencio, con una expresión entre shock, compasión y un respeto profundo por su reportera estrella. Maya, dijo, con la voz pesada. El periódico te respalda en esto. Lo que necesites, pídelo. Pero tienes que prometerme que vas a estar a salvo. Esto ya no es solo una historia. Es una guerra. Asentí, sintiendo una oleada de calor en el pecho. Con el respaldo del periódico, mis acciones tenían una cobertura legítima. No fui a la comisaría de inmediato. Sabía que Jessica estaría en pánico y confusión. Acercarme ahora solo la pondría a la defensiva. Necesitaba dejar que sintiera la desesperación primero, que entendiera que Ethan no iba a salvarla. Pasé la tarde investigando el pasado de Jessica. Venía de una familia trabajadora, la típica chica buena. Su físico la hacía popular en el spa. Sus redes sociales eran una galería cuidada de bolsos de diseñador, restaurantes con estrellas Michelin y vacaciones de lujo, un estilo de vida totalmente incompatible con el sueldo de una enfermera. La línea de tiempo de esas publicaciones encajaba perfectamente con los 6 meses que Ethan dijo que se conocían. También descubrí que el Volkswagen Beetle blanco a su nombre había sido comprado hacía solo 3 meses, pagado al contado. El dinero venía de un préstamo personal con intereses altísimos. Yo estaba casi segura de que Ethan había sacado el préstamo a su nombre, probablemente para cubrir algunas de sus deudas de juego. Con esa información, usé mis credenciales de prensa y las conexiones del periódico para organizar una reunión con Jessica. Nos vimos en una pequeña sala de interrogatorio estéril en la comisaría. Llevaba un mono estándar, el pelo hecho un desastre, el rostro pálido y sin su maquillaje perfecto de siempre. Alzó la vista cuando entré, primero con confusión y luego con hostilidad abierta. Una reportera. Claramente no esperaba verme. Yo sonreí y asentí, sentándome frente a ella. No llevé equipo de grabación, solo un bolígrafo y una libreta. No empecé con preguntas. En su lugar, hablé con un tono comprensivo, como una hermana mayor preocupada. Jessica, no estés nerviosa. No estoy aquí para interrogarte. Solo quiero escuchar tu historia. Como mujer, tengo curiosidad por qué lleva a alguien a un lugar así. Mi inicio la tomó por sorpresa. Sus defensas bajaron un poco. No tengo nada que decir, murmuró, mirando hacia abajo. De verdad. Yo no la presioné. Cambié de tema. Vi tu Instagram. Llevas una vida muy glamurosa. Ese bolso Chanel de temporada es casi imposible de conseguir. Y ese restaurante de sushi al que fuiste la semana pasada, el menú degustación ahí es astronómico. Ethan debe tratarte muy bien. Al oír su nombre, su cuerpo se tensó. Yo seguí, con la voz calmada y pareja. Debió prometerte muchas cosas, ¿verdad? Que se divorciaría de mí y se casaría contigo. Que cuando cobrara el dinero del seguro, ustedes dos se escaparían juntos. Dejarían atrás todas tus preocupaciones de dinero. Cada frase era un golpe directo a sus vulnerabilidades más profundas. Su cara se puso aún más pálida y los labios empezaron a temblarle. Eso fue lo que me dijo, admitió por fin, con la voz impregnada de resentimiento amargo. ¿Y tú le creíste? La miré con una pena triste en los ojos. ¿Le creíste que mataría a su esposa de 5 años por ti? Jessica, eres una mujer educada. ¿No sabes que si un hombre de verdad te ama? Él despejaría el camino para estar contigo con honor. No te pediría que vivieras escondida en las sombras ni que usaras los medios más sucios y despreciables para arrebatarle la vida y el lugar a otra mujer. Mis palabras fueron un cuchillo afilado cortando la fantasía frágil de amor que ella se había tejido, dejando al descubierto la realidad sangrienta que había debajo. No, no es eso, replicó, agitada. Ethan dijo que no te amaba. Dijo que vuestro matrimonio ya estaba muerto.
Dijo que eras una adicta al trabajo que nunca se preocupó por él. ¿Y tú le creíste? Dije con una risa fría. Saqué unas fotos de mi bolso y las deslicé por la mesa. Eran fotos familiares. Yo en una gala de trabajo con Ethan, yo celebrando el aniversario de sus padres con ellos. En cada imagen, yo era la viva imagen de una esposa elegante y apoyando. Y luego está esto. Puse un vídeo en mi teléfono. Era de mi último cumpleaños. Ethan tocaba la guitarra y me cantaba, los ojos tan llenos de amor que podían ahogar a cualquiera. Jessica miró las fotos y el vídeo, su expresión pasando de la rabia a la confusión, y luego a la duda. Ahora déjame decirte otra cosa, dije guardando el teléfono e inclinándome hacia adelante, bajando la voz. En el hospital, Ethan ya te ha echado toda la culpa. Le está diciendo a la policía que tú fuiste quien consiguió el cloruro de potasio, que tú fuiste la mente maestra de todo el plan. Dice que él solo fue débil. Que estaba tan enamorado de ti que dejaste que lo arrastraras. ¿Qué? Jessica se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. ¿Cómo puede? Si fue él. Me suplicó que lo ayudara. Dijo que lo estaban acosando unos tiburones y que no tenía otra salida. Cálmate, Jessica, dije señalándole que se sentara. Este no es el momento de discutir quién tiene la culpa. El hecho es que, para salvarse, Ethan ya te ha arrojado a los lobos. Si sigues cubriéndolo, te enfrentarás a un cargo de complicidad en intento de asesinato. Tú sabes mejor que yo cuántos años cae eso. Ella se desplomó de vuelta en la silla, derrotada por completo, y por fin las lágrimas empezaron a correrle por la cara. Yo no la consolé. Solo la observé llorar. Cuando sus sollozos se calmaron, le di un pañuelo y expuse mi objetivo con la mayor claridad posible. Solo tienes una salida ahora. Convertirte en testigo de la acusación. Darle a la policía todo lo que tengas. Todos tus mensajes con Ethan. Los registros de transferencias de dinero. La prueba de que él te pidió que fueras a recuperar ese frasco. Si haces eso, quizá te reduzcan la condena por cooperar como cómplice. Si no, te hundes con él y pagarás tu supuesta historia de amor en prisión. Me levanté, mirándola desde arriba como una juez dictando sentencia. Te doy un día para pensarlo. Quiero una respuesta a esta misma hora mañana. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Sabía que elegiría lo correcto. La autopreservación es el instinto humano más básico, y yo acababa de ofrecerle la única oportunidad que tenía de sobrevivir. Justo cuando esperaba la decisión de Jessica, entró en juego un actor inesperado, mi suegra, Carol. Llegó al hospital tras un viaje nocturno en autobús, agotada y desaliñada. En cuanto entró en la habitación y vio a su hijo querido pálido y débil en la cama, el dolor y la rabia que había estado alimentando durante todo el trayecto explotaron. Pero su objetivo no era el culpable inexistente. Era yo. Tú traes mala suerte, chilló, lanzándose hacia mí como una leona furiosa, la mano en alto para abofetearme. Yo no me inmuté, solo la miré con frialdad. Debió de frenarla mi mirada, porque su mano se detuvo en el aire. Pero sabía que esto solo era el principio. Mi Ethan no ha tenido más que miseria desde que se casó contigo, escupió, con la voz afilada y venenosa. Lo único que te importa es tu estúpido trabajo. ¿Cuándo te has preocupado de verdad por él? Mira ahora, le ha pasado esto. ¿Estás contenta ahora, viuda negra? Su ataque atrajo la atención de otros pacientes y familias en la sala. Yo no discutí. No lloré. Solo me quedé ahí y la dejé desahogarse. Sabía que cuanto más cruel fuera ella, más resaltaría mi propio sufrimiento silencioso y digno. Desde la cama, Ethan, débil, intentó intervenir. Mamá, basta. No es culpa de Maya. Su defensa solo reforzó, a ojos de su madre, mi supuesto poder manipulador. Ah, todavía la proteges en un momento así, se lamentó aún más fuerte. ¿Qué clase de hechizo te ha hecho? El caos lo cortó por fin la supervisora de enfermería, que le ordenó con dureza a Carol que se callara. A regañadientes, ella no se atrevió a montar otra escena. Se sentó junto a la cama, secándose las lágrimas y lanzándome dagas con sus ojos llenos de veneno. Yo la ignoré,
limpiándole a Ethan la cara y las manos con un paño tibio, dándole agua, ayudándolo con su medicación, interpretando a la perfección el papel de esposa devota. Mi mansedumbre y mi paciencia llenaron los ojos de Ethan de culpa. Probablemente sentía que había tratado de la forma más despreciable a una mujer que lo amaba tan profundamente. Esa tarde, usé la excusa de ir a casa a por ropa limpia para salir del hospital. Sabía que sería la oportunidad perfecta para que madre e hijo se quedaran a solas, y había cosas que Ethan debía decir por sí mismo para lograr el efecto deseado. Pero yo no fui a casa. Fui a una cafetería justo enfrente del hospital y me conecté por Bluetooth al dispositivo de grabación que había escondido en la habitación, uno camuflado como difusor de aromaterapia sobre la mesilla. En la habitación, Carol ya había dejado de llorar. Bajó la voz. Hijo, dime la verdad. ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué la policía dice que fue veneno? ¿Te metiste con gente peligrosa? Hubo un largo silencio por parte de Ethan. Luego, con una voz muy débil, empezó a recitar la historia que yo le había creado. Los tiburones, los rivales de negocios, la trampa. Carol escuchó horrorizada, maldiciendo a los villanos que le habían hecho esto a su hijo. Entonces, ¿y esa enfermera Jessica? ¿Qué pasa con ella? Carol claramente había oído algo de la policía. Es solo una amiga, respondió Ethan, pegado a nuestro guión. Solo le pedí un favor pequeño. Nunca pensé que la arrastraría a esto. ¿Qué favor?, insistió Carol. Fue solo. La voz de Ethan vaciló. En ese instante, decidí echar más leña al fuego. Usé un teléfono desechable para mandar un mensaje anónimo al móvil de Carol. El mensaje era simple. Tu hijo no fue envenenado por accidente. Intentó asesinar a su esposa por el dinero del seguro y se bebió el veneno él mismo. Si quieres la verdad, pregúntale por la póliza de seguro de vida de $5 millones. Lo cronometré perfecto. Justo cuando Carol lo presionaba por detalles, su teléfono se iluminó. Lo miró y su expresión cambió al instante. ¿Seguro? ¿Qué póliza de 5 millones? Exigió, girando la cabeza para clavar la mirada en su hijo. Ethan, ¿de qué habla este mensaje? ¿Compraste una póliza de seguro para Maya? Ethan quedó totalmente descolocado. Entró en pánico delante de su propia madre. Su fachada endeble se desmoronó. Mamá, no lo creas. Alguien solo intenta causar problemas, suplicó con voz débil. ¿Causar problemas? La voz de Carol se volvió chillona. ¿La compraste o no? Dime la verdad. Bajo el interrogatorio implacable de su madre, Ethan finalmente se rompió. Balbuceó, admitiendo que la póliza existía, pero insistiendo en que era una planificación financiera normal. Pero una vez plantada la semilla de la duda, creció con una velocidad feroz. Carol no era una mujer tonta. Era astuta y egoísta. Unió los puntos al instante. Veneno, seguro, la nuera de mala suerte. Llegó a una conclusión que incluso a ella la aterrorizó. Ethan, jadeó, agarrándole el brazo, la voz temblorosa. Tú intentaste provocar un accidente a tu esposa para coger ese dinero y pagar tus deudas? Ethan se quedó helado ante la acusación. No podía creer que su madre hubiera adivinado con tanta precisión el motivo. Al ver la admisión silenciosa en el rostro de su hijo, la expresión de Carol no mostró horror ni condena. En su lugar, sus ojos empezaron a brillar con una luz codiciosa y excitada. Se inclinó hacia él, bajando la voz hasta un susurro conspirativo. ¡Ay, muchacho tonto! ¿Por qué ibas a hacer algo así tú mismo? Deberías habérmelo dicho. Tu madre tiene maneras. Yo podría haberme asegurado de que enfermara y muriera, o de que tuviera un accidente, todo pareciendo perfectamente natural. Nadie se habría enterado jamás. Al oír eso, apagué el grabador, y un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado se me metió hasta los huesos. Siempre pensé que mi suegra era solo mezquina y egoísta. Nunca imaginé que un monstruo así viviera bajo la superficie. Estaban cortados por el mismo patrón. No publiqué esa grabación de inmediato. Esa prueba era aún más condenatoria que el testimonio de Jessica. No solo demostraba el motivo de Ethan para matar,
sino que también implicaba a su madre, aparentemente inocente. Era mi carta maestra, y esperaría el momento más crítico para jugarla y darles a los dos el golpe final, devastador. Ahora todas las piezas estaban colocadas. Solo me faltaba que Jessica diera su paso. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogada. Señora Evans, Jessica está lista para cooperar. Sus defensas psicológicas eran más débiles de lo que pensé. Tras 2 noches sin dormir en un calabozo, enfrentándose a la desesperación de haber sido abandonada por Ethan, se quebró, eligió salvarse. Le dio una confesión completa a la policía, entregando todos los registros de chat y de transferencias de dinero con Ethan. Era un expediente devastador. Desde hace 6 meses, Ethan la había atrapado con palabras dulces y regalos de lujo. Le pintó un futuro hermoso, prometiéndole llevársela al extranjero para empezar una nueva vida en cuanto llegara el dinero del seguro. Los chats mostraban que discutían distintos escenarios de accidente con detalle, desde un choque de coche preparado hasta envenenamiento con gas, hasta que al final se decidieron por la opción de alta eficacia y baja trazabilidad, el cloruro de potasio. Las supuestas habilidades de contravigilancia de Ethan estaban claramente aprendidas de novelas baratas de detectives. Incluso había buscado en Internet cómo cometer el asesinato perfecto y le había enviado enlaces a Jessica. Todo se convirtió en evidencia irrefutable contra él. Aún peor, Jessica aportó una grabación de audio que había hecho en secreto de una llamada. Era Ethan diciéndole que se deshiciera del frasco. En la llamada, su voz se escuchaba clara. No te preocupes, cuando Maya esté muerta, todos nuestros problemas se resolverán. Su trabajo como periodista le ha creado muchos enemigos. La policía pensará que fue una represalia. Cuando la policía le presentó esa montaña de pruebas a Ethan en su cama del hospital, la máscara de inocencia que llevaba se le rompió en pedazos. Su cara pasó de pálida a cenicienta. Supo que estaba acabado. Pero un animal acorralado es el más peligroso. Al darse cuenta de que no tenía salida, Ethan tomó la decisión más desesperada y más estúpida de todas. Se volvió contra mí. Le dijo a la policía que todo era un montaje orquestado por mí. Afirmó que yo había descubierto su aventura con Jessica y que, en un ataque de celos, monté todo el envenenamiento para incriminarlo, arruinarle la vida y quedarme con todos nuestros bienes. Incluso se inventó detalles. Esas 2 bebidas, afirmó, yo fui la única que las tocó de principio a fin. Ella sabe que me encantan los mojitos, así que envenenó uno a propósito y me engañó para que lo bebiera. Es periodista. Sabe manipular la opinión pública, sabe guiar a la policía. A todos los ha engañado ella. La acusación era absurda, pero mi propia competencia y mi calma le daban un mínimo de plausibilidad. Una mujer normal, al descubrir el plan de asesinato de su marido, habría entrado en pánico. No habría grabado pruebas con frialdad, cambiado los vasos y guiado la investigación con tanta precisión. Mi victimismo perfecto, de una forma retorcida, se convirtió en un arma que él usó contra mí. Pronto empezaron a aparecer publicaciones sensacionalistas en Internet. Periodista famosa, despreciada, envenena a marido infiel, dentro de la mente de una viuda negra mediática. Los titulares morbosos, junto a fotos mías de trabajo y personales, se propagaron como pólvora. Una minoría ruidosa, arrastrada por la narrativa, empezó a dejar comentarios de odio en mis redes. Las líneas del post se saturaron. Mi editor estaba bajo una presión enorme. Desde arriba se hablaba de suspenderme para calmar la tormenta de relaciones públicas. Me enfrentaba a una crisis sin precedentes. La guerra se había movido de la habitación silenciosa del hospital a la plaza pública. Ethan intentaba destruir mi carrera, mi reputación, provocarme una muerte social. Me encerré en mi despacho toda una tarde. No leí los comentarios venenosos. No llamé a mi abogada para sacar un comunicado. Sabía que, con la indignación ardiendo, cualquier defensa sería inútil. Lo que necesitaba no era una explicación, sino un contraataque más fuerte, más devastador. Abrí mi portátil y empecé a ordenar todas las pruebas que tenía. Primero, el audio original del bolígrafo grabador con la primera llamada de Ethan con Jessica en el balcón, la prueba inicial de su plan de asesinato.
Segundo, la grabación de cómo lo manipulé para que admitiera la existencia de Jessica en la habitación del hospital. Tercero, la grabación del difusor de aromaterapia, de su conversación con su madre sobre cómo hacer que una nuera muera por accidente. Cuarto, documentos que obtuve por mis fuentes, detallando las deudas de juego de Ethan en Atlantic City y los préstamos que tenía con varios prestamistas depredadores, una suma lo bastante grande como para empujarlo a medidas desesperadas. Quinto, un registro completo de todas las transferencias y recibos que mostraban cómo usaba nuestros fondos compartidos para comprarle lujos a Jessica y pagarle el alquiler. Organicé todo con precisión quirúrgica, creando una cadena de pruebas clara, cronológica e irrompible. Para cuando terminé, ya había caído la noche. No entregué esas pruebas a la policía, ni las publiqué inmediatamente en Internet. El campo de batalla de la opinión pública exigía un momento perfecto para detonar. Esperaría a que Ethan y las fuerzas detrás de él empujaran esta farsa hasta su punto más alto. Y, efectivamente, al día siguiente apareció en Internet una exclusiva aún más explosiva. Escrita desde la perspectiva de un supuesto insider, el artículo detallaba una versión inventada de cómo yo había envenenado a Ethan. Incluso incluía chats falsificados y documentos médicos manipulados, pintándome como un monstruo frío y calculador. Al final del artículo había un enlace a un GoFundMe pidiendo donaciones para ayudar al pobre Ethan, víctima, con sus gastos médicos y legales. Miré el artículo y sonreí. Había llegado el momento. No publiqué la historia yo misma. En su lugar, entregué todo, mi dossier completo de pruebas, meticulosamente ordenado, como exclusiva al New York Times, el mayor rival de nuestro periódico. Yo conocía el panorama mediático mejor que nadie. Nada genera más tráfico que un giro exclusivo y devastador. Puse una sola condición. No debían informarme antes de publicarlo y tenían que mantenerlo en secreto absoluto. Tras enviar los archivos, apagué el teléfono, me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban. Yo sabía que justo antes del amanecer llega la oscuridad más profunda, y estaba lista para la tormenta. El reportaje a fondo del New York Times cayó como una bomba nuclear a la mañana siguiente. El titular era simple y directo. La confesión de una periodista, cómo sobreviví al complot de veneno de aniversario de mi marido. Escrito con mi propia voz, el artículo relataba toda la secuencia de hechos con una precisión periodística helada. Empezaba con el mojito fatal de nuestro aniversario, pasaba por la llamada escuchada en el balcón, y detallaba cómo usé mis habilidades profesionales para reunir pruebas y darle la vuelta a la situación en un escenario de vida o muerte. Cada afirmación estaba respaldada por pruebas irrefutables. El audio original se hizo público. La voz de Ethan diciendo, «No te preocupes, se metaboliza en una hora, indetectable», fue una daga atravesando el corazón de sus mentiras. Las capturas de sus chats con Jessica, llenas de planificación a sangre fría, quedaron expuestas. La conversación escalofriante entre él y su madre en la habitación del hospital, hablando de cómo hacerme desaparecer, reveló al mundo la maldad arraigada de esa familia. Las fichas de Atlantic City, los contratos de préstamos de alto interés, los recibos de regalos para su amante, cada prueba era un ladrillo pesado derribando la imagen de víctima que él había construido con tanto cuidado. Al final del artículo, incluí una declaración personal. Como periodista, mi deber es buscar la verdad. Antes la buscaba para el público. Esta vez la busqué para mí. No morí por ese vaso envenenado, y no me van a destruir con esta campaña de mentiras. Tengo fe en la ley y tengo fe en la justicia. Puede tardar, pero no se negará. La historia provocó un tsunami. Internet explotó. Las mismas personas que me habían atacado el día anterior cambiaron de bando por completo. Los comentarios se llenaron de rabia, shock y simpatía. Dios santo. Esto es una gangel de la vida real. Ese hombre y su madre son el mal puro. ¡Qué escalofrío! No me lo puedo creer. La persona con la que duermes quiere asesinarte. Todo mi respeto para Maya Evans. Ese nivel de calma y pensamiento estratégico es increíble. Una clase magistral de supervivencia. Y esa amante, Jessica, no es mejor.
dispuesta a ayudar a matar a alguien por dinero. El artículo difamatorio y la patética página de GoFundMe se convirtieron en el hazmerreír nacional. El blog que lo publicó fue expuesto rápidamente como una tapadera de una agencia turbia de relaciones públicas contratada por uno de los primos de Ethan. La policía llamó al Post casi en cuanto el reportaje salió. No les gustó que yo hubiera hecho públicas pruebas clave, pero tuvieron que admitir que les daba una ventaja decisiva. Me citaron de nuevo en comisaría. Esta vez no me recibieron los detectives, sino el subjefe de policía. Me miró con una expresión compleja. Señora Evans, usted es realmente única. Yo no dije nada, solo entregué todas las pruebas originales, incluido el bolígrafo grabador. Todo lo que hice fue en defensa propia, dije con calma. Confío en que la policía garantizará un resultado justo. Con esa cadena de pruebas perfecta, la investigación avanzó con rapidez. Auditaron de inmediato las finanzas de Ethan, confirmando las deudas de juego y los préstamos. Obtuvieron imágenes de seguridad del spa mostrando a Jessica robando el cloruro de potasio. Con pruebas físicas, testigos y un motivo claro, todo estaba listo. Ante lo irrefutable, las defensas psicológicas de Ethan y de su madre colapsaron. En otro interrogatorio, Carol, intentando conseguir una condena menor, confesó un detalle aún más horripilante. Ya había contemplado la idea de deshacerse de mí mucho antes que Ethan. Había comprado unas hierbas tóxicas a un curandero en Ohio, con la intención de envenenar mi comida lentamente con el tiempo, haciendo que pareciera una enfermedad larga. Solo abandonó su plan porque Ethan ideó antes el plan del seguro. Eran todos monstruos. Ni una sola persona era inocente. Desde el día en que me casé con esa familia, había entrado en una trampa elaborada. Nunca les interesé como persona, solo el estatus social que mi carrera les daba y el golpe de suerte económico que mi muerte les traería. Una ola de miedo retroactivo me recorrió, seguida de una gratitud profunda. Gratitud por los instintos profesionales que me alertaron del peligro y por la compostura que me permitió hacer los movimientos correctos cuando más importaba. La investigación estaba llegando a su fin. Ethan, Carol y Jessica estaban bajo custodia, esperando juicio. Por fin podía respirar. Pedí una excedencia larga en el Post y volví a la casa de mis padres, en el tranquilo barrio residencial donde crecí. Era el único refugio seguro que me quedaba. Mis padres no conocían los detalles macabros, solo que me estaba divorciando. No me presionaron. Simplemente me cocinaban en silencio mis platos favoritos y se sentaban conmigo por las noches. Una noche, mientras mi madre y yo estábamos en el porche, me tomó la mano. Maya, dijo en voz baja, pase lo que pase, aquí siempre tendrás un hogar. Al ver los nuevos mechones grises en su pelo, me derrumbé y lloré. Fue la primera vez que lloré de verdad desde que empezó todo. No por miedo ni por tristeza, sino porque en el páramo frío y desolado en el que se había convertido mi vida, por fin volví a encontrar una chispa de calor puro e incondicional. Bajo la presión combinada de la opinión pública y la investigación policial, Jessica, desesperada por asegurar un acuerdo, pidió un cara a cara con Ethan en el hospital. La policía aceptó. No era solo una confrontación. Era un juicio final diseñado para destrozar lo que quedaba de las defensas psicológicas de Ethan. Como víctima principal, me permitieron asistir, acompañada por detectives. Cuando volví a entrar en aquella habitación familiar, Ethan se veía aún más demacrado que antes, vestido con un mono estándar y con las manos esposadas. Estaba encogido en la cama como un animal asustado. Cuando nos vio entrar a Jessica y a mí, flanqueadas por dos agentes, la última luz en sus ojos se apagó. Jessica miró al hombre por el que una vez lo arriesgó todo, con los ojos llenos de decepción y odio. Ethan, empezó, con una voz fría y vacía de emoción. ¿Vas a seguir fingiendo? Ethan no la miró, hundiendo la cabeza aún más. Dijiste que me amabas, continuó Jessica, la voz clara y firme en la habitación silenciosa. Dijiste que te divorciarías de ella por mí. Dijiste que nos iríamos al extranjero y empezaríamos una nueva vida con el dinero. Pero ahora me has echado encima cada crimen. ¿Eres siquiera un hombre? Ethan siguió en silencio. Te lo pregunto una vez más. La voz de Jessica subió un poco.
¿Me pediste o no que consiguiera el cloruro de potasio? ¿Ideaste o no el plan para asesinar a Maya? La cabeza de Ethan se alzó de golpe, los ojos inyectados en sangre. «Fuiste tú», gritó histérico. «Fue todo idea tuya. Tú me sedujiste. Tú querías mi dinero. Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. Incluso ahora, intentaba apartar la culpa de encima». Jessica soltó una carcajada amarga, sin humor. «¿Tu dinero, Ethan? No olvidemos que ese coche está con un préstamo a mi nombre. ¿Cuánto del dinero que perdiste en Atlantic City me estafaste a mí? Tu supuesta empresa no es más que una cáscara vacía. Me has mentido desde el principio». Su pelea dejó al descubierto los secretos más sucios de su aventura. Yo me mantuve a un lado, en silencio, una observadora real. Solo cuando hubo un descanso entre acusaciones hablé. «Ethan», dije suavemente. Mi voz era baja, pero cargaba un peso que silenció la habitación al instante. Se volvió hacia mí, los ojos llenos de odio venenoso. Yo lo ignoré y lo miré con calma, haciendo la única pregunta para la que yo necesitaba una respuesta. ¿Hubo alguna sola vez en la que sintieras algo real por mí? Era la autopsia final de mis 5 años de matrimonio. Me miró, y luego estalló en una risa maníaca, con lágrimas bajándole por la cara. «Sentimientos reales, Maya, no te hagas ilusiones. Desde el día en que me casé contigo, lo único que me interesaba era el prestigio de tu nombre. Pensé que podrías ayudarme a conseguir inversores, a ampliar mi red. Pero tú, ¿qué sabes hacer aparte de escribir unos artículos estúpidos? Eras una herramienta. Y cuando esa herramienta dejó de ser útil, claro, tenía que encontrar una nueva». Sus palabras fueron una daga envenenada retorciéndose en la parte de mí que antes era más blanda. Aunque ya conocía la verdad, oírselo decir en voz alta, la negación completa de mi amor, la confirmación de que solo era utilidad, fue una humillación asfixiante. Pero no me rompí. Solo asentí. Metí la mano en el bolso y saqué mi alianza. «Tienes razón. Yo era una herramienta». Caminé hasta su cama y dejé el anillo sobre la mesilla. Y ahora esta herramienta está comprando su libertad. «Ethan, se acabó». Lo miré a los ojos y dije, palabra por palabra, ¿sabes cuál fue tu mayor error? No fue tu codicia ni tu estupidez. Fue que elegiste a la persona equivocada para meterte con ella. Pensaste que yo era una mujer cualquiera perdida en una fantasía de amor, pero olvidaste que mi profesión entera consiste en lidiar con mentiras y con maldad. Intentaste destruirme con una mentira, pero al final fuiste tú el consumido por la verdad. Sin dedicarle otra mirada ni a él ni a la igualmente patética Jessica, me giré y caminé hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché detrás un grito gutural, desesperado. «Maya, ojalá te pudras en el infierno». Me detuve, pero no me giré. «Guarda ese deseo para ti», dije con calma. Al salir de la habitación, me recibió el sol brillante de la tarde. Respiré hondo, sustituyendo por fin el aire estéril y desesperado del hospital por oxígeno fresco. Sentí una liberación que nunca había conocido. Esa confrontación no fue solo para Ethan. Fue para mí. Por fin, con mis propias manos, había puesto un punto final decisivo y definitivo a mi matrimonio muerto. Desde ese día, ya no era la esposa de nadie. Era solo Maya Evans, una superviviente de pie sobre las ruinas de su pasado, lista para reconstruir. Justo cuando creí que todo había terminado, durante la larga espera de que el proceso legal concluyera, Ethan hizo un último movimiento desesperado. Por el daño irreversible que sufrió su cuerpo con el envenenamiento, sumado a los teatrillos públicos de su madre amenazando con suicidarse, le concedieron la libertad bajo fianza tras una serie compleja de maniobras legales. Quedaría bajo arresto domiciliario mientras esperaba el juicio. Cuando mi abogada me dio la noticia, mi primera reacción no fue rabia, sino una alarma fría y afilada. Una serpiente acorralada es impredecible. No le quedaba nada que perder. Reputación, carrera, dinero, amor, todo destruido. Para un hombre así, lo único que quedaba quizá era el deseo de arrastrarme con él al infierno. Mi abogada compartía mi preocupación. «Señora Evans,
Tiene que ser extremadamente cuidadosa durante este tiempo. No salga sola. Refuerce la seguridad de su hogar. El estado mental de Ethan es muy inestable. Seguí su consejo. No volví a mi casa. El post arregló que me quedara en un apartamento corporativo de alta seguridad. Un coche con chofer de confianza me llevaba y me traía del trabajo, y yo llevaba un botón de pánico en todo momento. Pero aún así subestimé la locura de Ethan. Desapareció. Nunca se presentó en la residencia designada para el arresto domiciliario. No contactó con amigos ni con familia. Era un fantasma en algún lugar de la ciudad, esperando el momento perfecto para atacar. Esa amenaza invisible constante era más asfixiante que cualquier confrontación abierta. Finalmente apareció en una noche oscura y lluviosa. Yo había estado trabajando hasta tarde en una noticia urgente. Cuando el coche entró en el garaje subterráneo de mi edificio, mi conductor, un veterano del ejército de mirada aguda, vio un sedán negro aparcado cerca de la entrada, con el motor encendido. «Algo no va bien, señora Evans», dijo, tenso. «Quédese en el coche». Avisó por radio al equipo de seguridad del periódico y marcó el 911. En ese mismo instante, el sedán negro rugió y arrancó, cargando directo hacia nosotros como un toro enloquecido. «Agárrese», gritó mi conductor, girando el volante con fuerza. Evitamos por poco el choque frontal, pero el lateral de nuestro coche chilló contra el suyo, el sonido del metal desgarrándose ensordecedor. El sedán dio un volantazo y bloqueó por completo nuestro paso. La puerta del conductor se abrió de golpe. Un hombre con gorra y mascarilla saltó fuera, con un cuchillo largo y brillante en la mano. Incluso con el disfraz, lo reconocí al instante. Ethan. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de una rabia destructiva y aterradora. «Maya, sal del coche», gritó, golpeando con el mango del cuchillo mi ventanilla. Al instante, el cristal de seguridad se llenó de grietas como tela de araña. Se me heló la sangre. Nunca pensé que sería tan descarado, tan violento. El conductor ya había bloqueado las puertas. «Señora Evans, agáchese. Quédese abajo», ordenó. Entonces, varios haces de faros potentes inundaron el garaje desde otra entrada, acompañados por el aullido penetrante de las sirenas. Habían llegado la policía y el equipo de seguridad del periódico. Al ver los coches patrulla, Ethan supo que estaba atrapado. Soltó un grito primitivo y, con toda su fuerza, clavó el cuchillo en la ventanilla resquebrajada. Con un crujido fuerte, el cristal estalló, lanzando esquirlas por el aire. Sentí la lluvia fría y la punta afilada de la hoja a solo unos centímetros de mi mejilla. «MPD, suelte el arma. Ahora». Varios agentes lo rodearon con las armas desenfundadas. Ethan se quedó inmóvil, el cuchillo cayendo con un golpe seco al suelo de hormigón. Miró a la policía, y luego me miró a mí, a salvo dentro del coche. Una sonrisa grotesca se le extendió por la cara, una expresión más dolorosa que las lágrimas. «Ganaste, Maya», murmuró, justo antes de que los agentes lo derribaran contra el suelo. El acero frío de las esposas se cerró de nuevo en sus muñecas. Esta vez no habría escape. Yo seguía sentada en el coche, el cuerpo temblándome por la adrenalina y el miedo. Pero sabía que, por fin, de verdad, se había acabado. Su último ataque desesperado no solo no logró dañarme, también añadió los cargos finales e irrefutables a su acusación: agresión con arma mortal, intento de asesinato, prófugo, delincuente violento atrapado en el acto. La pesadilla larga y aterradora llegó a su fin en esa noche oscura y tormentosa. El día del juicio por fin llegó. Me senté en la mesa de la parte demandante, flanqueada por el mejor equipo legal de la ciudad, contratado por el Post. En la mesa de los acusados, Ethan, Carol y Jessica estaban con sus monos de prisión, pálidos y derrotados. Los ojos de Ethan estaban vacíos, huecos. Carol, en cambio, me miraba con un odio puro, sin adulterar, como si yo fuera quien había destruido a su familia. El juicio en sí fue casi un trámite. La evidencia era abrumadora. El fiscal puso la grabación decisiva de audio en la sala, silenciosa y solemne. La voz de Ethan, fría y clara, resonó en el tribunal. «Se metaboliza en 1 hora.
Indetectable. Un jadeo recorrió el público. Uno por uno, se presentaron los chats, la grabación de Carol y el vídeo de seguridad del último ataque violento de Ethan. Los intentos de su abogado por alegar crimen pasional o locura temporal fueron desmontados metódicamente. Ethan se mantuvo en silencio, sin ofrecer defensa. Carol, en cambio, dio el último espectáculo. Cuando le preguntaron si se declaraba culpable, se puso histérica, señalándome con un dedo tembloroso. Fue ella. Fue culpa de esa bruja. Ella llevó a mi hijo a esto. Es una maldición. Su estallido no le ganó nada, salvo que los alguaciles la sacaran de la sala a la fuerza, con sus maldiciones resonando mientras la arrastraban. El momento más dramático llegó con Jessica, alegando su cooperación y un remordimiento profundo. Su abogado pidió clemencia. En su declaración final, ella me pidió perdón entre lágrimas. Luego sacó un papel doblado del bolsillo. Una ecografía. Su señoría, estoy embarazada, sollozó. El bebé es de Ethan. Por el bien de mi hijo, le suplico una oportunidad para empezar de nuevo. La sala estalló en murmullos. Ethan alzó la vista, el rostro convertido en una máscara de incredulidad. Incluso yo me quedé impactada. Usar a un niño no nacido como escudo en el último segundo era un movimiento de un cinismo impresionante. Pero la ley es la ley. Tras un breve receso, el juez dictó sentencia. Ethan Cole, por los cargos de intento de asesinato, fraude al seguro y agresión agravada, fue condenado a 25 años a cadena perpetua. Carol Cole, por conspiración y solicitación para cometer asesinato, fue condenada a 10 años. Jessica, por su papel como cómplice, pero dada su cooperación y circunstancias atenuantes, fue condenada a 5 años de libertad condicional y se le revocó permanentemente la licencia de enfermería. Cuando el mazo del juez cayó, solté un suspiro largo y lento. La justicia, aunque tardía, no había sido negada. Afuera del juzgado, un mar de reporteros me rodeó. Señorita Evans, ¿está satisfecha con el veredicto? Maya, ¿cuáles son sus planes ahora? Yo no dije nada. Solo me giré hacia las cámaras e hice una reverencia profunda y respetuosa. Luego, escoltada por mi editor y mis compañeros, atravesé el gentío y me metí en un coche que esperaba. Mientras el coche se alejaba, vi el juzgado hacerse pequeño en el retrovisor. La guerra estaba ganada, pero yo había perdido 5 años de mi vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogada. Señora Evans, la audiencia civil de divorcio es mañana. Dado que Ethan es la parte culpable, se le concederán todos los bienes matrimoniales. Respondí con 2 palabras. Gracias. El ajuste de cuentas acababa de empezar. El divorcio fue un epílogo rápido. Con las condenas penales en firme, Ethan no tenía base legal. Ni siquiera apareció, mandó a un abogado de oficio en su lugar. El juez concedió el divorcio y me otorgó todo. Nuestra casa, los coches, todas las cuentas y las inversiones. El tribunal también ordenó a Ethan devolver todo el dinero compartido que se había gastado en Jessica. Con el decreto de divorcio en la mano, empecé a desmantelar sistemáticamente mi vida antigua. Primero, vendí la casa. El lugar que guardaba 5 años de recuerdos era ahora un espacio frío y manchado. Se vendió rápido. El dinero en el banco no se sintió como una victoria, sino como quitarme un peso enorme de encima. Segundo, vendí los coches. No quería conducir ni un kilómetro más en algo que me recordara a él. Tercero, cerré todas las cuentas conjuntas, transfiriendo el saldo a una nueva cuenta solo a mi nombre. Esos números, que antes eran símbolo de nuestro futuro compartido, ahora eran el capital para mi nuevo comienzo. Durante ese proceso, descubrí el verdadero alcance de su engaño. Más allá de las deudas de juego, debía dinero a proveedores por su empresa falsa. Era un fraude total. Hice que mi abogada emitiera un aviso público, rechazando cualquier responsabilidad por sus deudas personales. Y en cuanto a Jessica, aunque evitó la cárcel, su vida quedó arruinada. La historia estaba en todas partes. La despidieron y la aislaron de su comunidad. Tuvo que volver a su pueblo pequeño.
Supe que sus padres, incapaces de soportar el chisme, acabaron cortando la relación con ella. Me llamó una vez, llorando, suplicando dinero para empezar de cero en otro lugar por el bien de su bebé. Me negué. Jessica, dije con calma. Tu hijo es inocente, pero tú no. Tomaste tus decisiones. No tengo obligación de financiar tu futuro. Colgué y bloqueé su número. Yo no soy una santa. Para alguien que ayudó a planear mi asesinato, mi falta de venganza fue la mayor misericordia que podía ofrecer. Lo último fue Carol desde la cárcel. Pidió que yo le pagara a un cuidador mejor. También me negué. Pero si tomé una pequeña parte del dinero de la venta de la casa e hice una donación anónima al sistema penitenciario del Estado, destinada a mejorar el cuidado de los mayores para todos los reclusos. La odiaba, pero no me convertiría en ella. Cuando todo terminó, me invadió un cansancio profundo. Había ganado una guerra larga y brutal, pero estaba cubierta de cicatrices. Presenté mi renuncia al Post. Mi editor intentó convencerme para quedarme, diciéndome que mi fama estaba en su punto máximo. Yo solía pensar que ser una buena periodista significaba exponer toda la oscuridad del mundo, le dije. Pero aprendí que cuando te acercas demasiado a la oscuridad, intenta devorarte. Necesito encontrar otra forma de vivir. Él lo entendió. Dejé la ciudad que había amado y odiado, y la carrera a la que había dedicado mi vida. Compré un billete de ida a un lugar en el que nunca había estado, un pueblo pequeño y tranquilo en la costa de California. Necesitaba despedirme del pasado y de la mujer que había sido. Alquilé una casita con vistas al océano en Carmel Bay de Sea. Abrí una pequeña librería online. Mis días se volvieron simples: seleccionar libros, preparar pedidos, ver cómo subía y bajaba la marea. Aprendí a surfear. Aprendí a pintar. El sol volvió mi piel de un bronce sano. El tiempo, el océano y el sol empezaron a curar las heridas profundas. Un año después, mi antiguo editor me llamó. La serie que escribí sobre mi calvario ganó el premio Pulitzer. Quería que volviera para la ceremonia. Dudé, y luego acepté. Necesitaba escribir un final correcto para ese capítulo de mi vida. Me subí al escenario con un vestido blanco sencillo, la pesada medalla dorada en la mano. El aplauso fue atronador. No leí el discurso que llevaba preparado. Solo miré al público y hablé desde el corazón. Hace un año, pensé que mi vida se había acabado. Pero hoy, de pie aquí, quiero decirle a cualquiera que haya sufrido una traición, que se haya sentido perdido en la oscuridad, no pierdan la esperanza. No pierdan la capacidad de amar y de ser amados. Cuando encuentren el valor para salir del abismo, descubrirán que el mundo es mucho más bello y acogedor de lo que jamás imaginaron. Esta historia fue la última de Maya Evans, la periodista, pero es el primer capítulo de Maya Evans, la persona. Gracias. Después de la ceremonia, dejé el Pulitzer en la sala de trofeos del Post y me fui en silencio al aeropuerto. Mientras embarcaba el avión de vuelta a mi nueva vida, me llegó un mensaje de mi abogada. Fue breve. El bebé de Jessica nació. Una prueba de paternidad demostró que Ethan no era el padre. Me quedé mirando el mensaje largo rato, y luego una sonrisa pequeña y triste me rozó los labios. Lo borré. Sus vidas, construidas sobre mentiras y cálculos, ya no tenían nada que ver conmigo. El avión despegó y las luces de la ciudad abajo se encogieron hasta volverse puntitos brillantes. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo las nubes pasar bajo el sol cálido y luminoso. Sonó en mis auriculares una canción que me encantaba, su melodía ligera y libre. Cerré los ojos y tarareé. Mi nueva vida, mi historia exclusiva, apenas estaba comenzando. Y esta vez, la única lectora sería yo.